Hola a todos, les saluda nuevamente Marcos Penados, host del podcast más escuchado en Latinoamérica sobre desarrollo inmobiliario. Hoy quiero pedirles un favor a todos los que nos están escuchando. Si no es el primer episodio que nos escuchan y el contenido que grabamos aquí en este podcast pues les ha ayudado o han aprendido algo, necesito que nos apoyen en calificar el podcast con 5 estrellas en la plataforma donde lo escuchen, ya sea Spotify o sea Apple Podcast, en cualquiera se puede hacer la calificación, eso nos ayudaría un montón. Ahora, si es la primera vez que estás escuchando el podcast, pues te invito a que escuches más episodios y luego ya podrás calificarnos ahí con las 5 estrellas que queremos. Pero bueno, hoy estamos nuevamente listos para grabar un nuevo episodio. Hoy estamos virtual, ya que estamos mudándonos de set y el set no estuvo listo para hoy, entonces estamos aquí grabando virtual, pero bueno, episodio número 56, la gran chucha, ya son un montón de episodios y la verdad es que quisiera grabar más seguido para llegar al episodio número 100, creo que sería un buen milestone, pero bueno, el 56 estamos hoy con un invitadazo, Ricardo Rodríguez, que es analista senior de Central America Business Intelligence, ¿verdad, Cavi? Bienvenido, Ricardo, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, hombre, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un gusto poder estar en este episodio 56 y pues bueno, aquí listos para poder aportar. Buenísimo. Tal vez antes de iniciar directo con el tema, quisiera, Ricardo, que nos contaras brevemente, pues, ¿quién es Ricardo? ¿Trayectoria? ¿En qué estás ahorita? Buenísimo, sí, bueno, Ricardo Rodríguez, ya más de 3 años aquí en Central American Business Intelligence. Soy economista de profesión, estuve en la Agencia de Atracción de Inversiones del Ministerio de Economía, luego en Export y pues ahora ya de analista senior aquí en CAVI, graduado de la Landívar y con una maestría en Economía Política en la London School of Economics, y pues eso un poquito de mí. Buenísimo, ¿no? La verdad es que mucha experiencia tenemos hoy aquí en el podcast. Y cabal, Sí, aprovechando tu... Ajá, perdón. no, sí, ahí sí que pues, con bastante, digamos, oportunidad de poder ir midiendo, o como analista económico, pues con esa oportunidad de ir midiendo distintas industrias, de entender un poquito el desempeño empresarial y de los distintos sectores en el país, y es lo que creo que nos trae hoy aquí, ¿verdad? Cabal. Pues nítido, aprovechando esa experiencia que tenés, el día de hoy pues queremos tocar un tema muy importante y platicar contigo de cuál es pues la perspectiva, tu perspectiva del impacto económico pues, real que tiene la industria del desarrollo inmobiliario y construcción en nuestro país, que es Guatemala. Y tal vez para contarles un poco también que esto viene a raíz de un estudio, ¿verdad? Que realizamos en la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala. Pues este estudio era para medir realmente el impacto de la industria en la economía del país. Pues Ricardo nos apoyó 100% a realizarlo y de este estudio pues se obtuvo mucha información de valor que nos confirma que realmente la industria inmobiliaria y construcción pues es uno de los pilares más importantes para el crecimiento de un país, ¿verdad? Y que la verdad es que sin duda alguna es necesario que el sector público trabaje de la mano con el sector privado para generar pues estrategias que beneficien a ambos, ¿verdad? Yo creo que inyectar inversión a un país es vital y hay muchas industrias en las cuales es rentable invertir, pero quería hacer énfasis que viendo los resultados de este estudio del cual vamos a platicar ahorita, y no porque nosotros estemos en la industria también, pero realmente es una industria muy noble, ¿verdad? Muy rentable y sin duda muy importante para el crecimiento de un país, ¿verdad? No solo de Guatemala, sino de cualquier país del mundo. Y ahí creo yo que es donde entra el sector público, que todos sabemos que son malos generando oportunidades de inversión, porque no tienen un fin de lucrar, digamos, ¿verdad? O sea, a cambio del sector privado, que sí, su fin es ser rentables y lucrar. Entonces, nosotros o el sector privado, pues buscamos cómo ser más eficientes,
buscamos cómo mejorar, ¿verdad? Con el fin de ser más rentables. Entonces, cuando digo que el sector público y privado tienen que trabajar de la mano, debería ser el sector público pues estructurando un marco legal, un marco fiscal atractivo, creo yo, sin complicaciones, eliminando esta posibilidad de salirse de ese marco legal y destruyendo completamente el derecho de la certeza jurídica, que para el sector privado pues creo que es importantísimo, ¿verdad? Que al pasar eso pues obviamente se desincentiva la oportunidad de inversión. Entonces, pues teniendo esto en contexto y con este estudio donde salieron pues muchos datos bien interesantes, compararemos muchos de estos datos con países vecinos y también quería invitar pues algo con lo que nunca comparamos y la asociación pues para contarles ADIG es parte también de una asociación de desarrolladores pues de toda Latinoamérica y ahí lo vamos a platicar también con ellos para comparar nuestros datos con todos los de Sudamérica, ¿verdad? Creo que tenemos referencia de Centroamérica y México, pero quisiera que los que nos escuchan de Sudamérica, que son varios, nos escribieran en redes después de escuchar este podcast y nos cuenten un poco cómo están los datos a comparación de los nuestros. Bueno, entrando ya de lleno al tema, Ricardo, creo que es importante entender o que nos expliques un par de conceptos que nos pongan a todos en contexto y creo que los vamos a estar hablando durante toda la plática. Creo que uno de los más importantes es huella económica, ¿verdad? ¿Qué le llaman ustedes la huella económica? Sí, no, creo que es vital hacer esa aclaración de inicio porque, cabal, el estudio, digamos, se basó en poder hacer esa estimación de la huella, pero si no aclaramos qué es, entonces pueden haber algunas confusiones. Sí. Se suele entender o se suele medir el tamaño de un sector sobre el tamaño del Producto Interno Bruto de un país. O sea, es muy común que escuchemos que aquí en Guatemala el sector agro pesa 10% del PIB, el sector industrial pesa tanto por ciento del PIB, pero ahí solo estamos midiendo, solo estamos tomando en cuenta lo que, digamos, en economía se llama como valor agregado, que es lo último que, digamos, pues para hacer cualquier producción o cualquier venta, vos vendiste algo, pero compraste algunos insumos para poderlo producir. Entonces, ese valor agregado es solo ese remanente de lo que queda, de lo que vos vendiste menos los insumos que utilizaste, y eso, digamos, es lo último que el sector le aporta a la economía. Pero si nos quedáramos solo con esa medición, que aunque pues está estandarizada y en economía es bastante común utilizar el PIB como indicador de actividad económica, pues sí dejaríamos de tomar esas, digamos, todo eso que sucedió por atrás, y además también estaríamos ignorando que pues, ese valor agregado que ustedes aportan conlleva, por ejemplo, pago de salarios, y esos salarios pues al final las personas los consumimos o los gastamos al menos en un porcentaje. También pues genera utilidades empresariales que sabemos que en alguna medida también son reinvertidas a la economía, sea que digamos los empresarios lo deciden reinvertir en el mismo negocio o en un negocio adicional. Eso, pero digamos que para estos fines eso no importaría. El punto es de que ese dinero está regresando a la economía en reinversiones de alguna naturaleza. Entonces, eso es a lo que nosotros le llamamos huella. O sea, es mezclar o tomar en cuenta la característica de una actividad económica de que antes de su producción tuvieron una relación con distintas otras actividades económicas que se dinamizaron gracias a que, en el caso, por ejemplo, del sector inmobiliario, pues gracias a que una construcción se dio. Si esa construcción no se hubiera dado, no se hubieran comprado esos insumos y no hubiera habido ese dinamismo en los otros sectores. Pero además, gracias a que ese edificio se construyó, por ejemplo, o esas viviendas se construyeron, pues hubieron pagos de salarios, hubieron reinversiones empresariales, y entonces todo eso al final es un derrame en la economía, que es lo que intentamos medir con esto de la huella económica. Ok, y mencionaste otro concepto importante que era el valor agregado, ¿verdad? ¿Es lo mismo huella económica, valor agregado o el Producto Interno Bruto que también lo mencionaste? No, son temas distintos. Eso es lo importante hacer la mención. Digamos, huella económica es ese concepto más amplio
valor agregado o PIB, que estos sí son conceptos equivalentes o digamos en economía se entienden como lo mismo. Sí es diferente porque eso, como te decía, solo mide esa parte o esa porción de lo último que una actividad económica le aporta a una sociedad o a una economía. En el caso de ustedes, pues digamos, es el edificio construido restándole la compra de materiales de construcción, restándole incluso hasta los servicios financieros si lo requirieron, o sea, todo lo que sirvió de insumo para la producción del bien final que ustedes ofrecen, todo eso se resta. Entonces solo el valor agregado o el PIB solo es esa última parte que ustedes le entregaron, digamos, al final a la economía nacional. Y bien importante, y en el estudio ponías un ejemplo y yo lo tropicalicé, digamos, para que se entendiera un poco y nuestra audiencia pues entienda cabal al final. Decías que el valor agregado es el equivalente al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Ese es al final el dato que todo mundo tiene en mente, ¿verdad? Entonces, para sacar el valor agregado, ustedes decían, bueno, que es muy diferente a la cantidad de dinero que se factura, ¿verdad? No es lo facturado, porque decías y ponías como que un flujo de 3 empresas, ¿verdad? Y en nuestro caso podríamos decir, viene la empresa acerera que produce acero, ¿verdad? Y le cuesta, digamos que 100,000 quetzales, produce 100,000 quetzales en acero. Luego viene la constructora, que es normalmente que el desarrollador contrata a una constructora para hacer sus proyectos o construir sus proyectos. Viene la constructora y compra la producción del acero, ¿verdad? Compra esos 100,000 quetzales, pero ellos obviamente lo maquilan y generan ahora, producen, no sé, un edificio o algo, digamos que vale ahora 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? Ahí el valor agregado que en ese primer paso fueron la diferencia entre el 1,000,000 de quetzales que la constructora generó y los 100,000 quetzales que compró de la producción de la empresa de acero, ¿verdad? Y por último estaría el desarrollador que contrata a la constructora, ¿verdad? Que compra, digamos, lo que produce la constructora, que es construcción. Y digamos que ahora la desarrolladora tiene un producto, un inmueble que vale 5 millones de quetzales, pongamos el ejemplo, pero a ellos les costó 1,000,000 de quetzales, que fue lo que produjo la constructora. Entonces generaron un valor agregado de 4 millones en ese proceso entre la constructora y la desarrolladora, ¿verdad? Cuando se vendió, obviamente. Pero si miramos todo el proceso desde que la empresa acerera produjo el acero y la desarrolladora vendió el inmueble final, podríamos decir que hubo una facturación de 6,100,000 quetzales, ¿verdad? Entre los 5 millones que facturó el desarrollador, el 1,000,000 de quetzales que facturó la constructora, los 100,000 quetzales que facturó los del acero, ¿verdad? Sumando esos tres, se suman 6,1 millones de quetzales. Pero el valor agregado real o el PIB que se generó fueron vamos a ver, fueron 4 millones de diferencia entre los 5 millones y el 1,000,000 y 900,000 que se generaron entre el 1,000,000 y los 100,000 de la acerera. Y se suman esos dos y bueno, y los 100,000 que generó la empresa del acero, sumaría un total de 5 millones de valor agregado. Estoy en lo correcto en el Cabal, modelo, yo creo que vamos a recomendar para que te llamen Economía 101 en las universidades, porque el ejemplo estuvo perfecto. O sea, esa es la diferencia. Y entonces ahí es donde el concepto de PIB, digamos, que es útil y obviamente ayuda a entender el tamaño y el dinamismo de una economía, pero te esconde, digamos, esas realidades que obviamente para temas especialmente empresariales es muy importante, porque, digamos, para vos como empresario no es lo mismo 5 millones que 6,1 millones, o sea, hay una diferencia de 1,1 millones que son bastante importantes y que si lo miramos nada más a través de valor agregado o PIB, pues se pierde dinamismo entre esos primeros dos intermediarios o digamos, productos intermedios o consumo intermedio que hubo para el bien final, digamos, ya el edificio, con digamos, los apartamentos, con acabados y todo eso.
que no hubiera pasado si no se hubiera construido y si no hubiera habido el acero desde un inicio. Entonces, por eso es que el concepto de huella económica que nosotros aplicamos, pues nos gusta bastante utilizarlo y analizar las industrias en esa vía, porque entonces nos dejan clarísimo no solo, digamos, eso que aportan final a la economía, sino cómo tuvieron un dinamismo también con otras empresas que producen los insumos que para ustedes son necesarios. Sí, digamos que suma el impacto de primer orden y el impacto de segundo orden, que son todo esto las consecuencias que vienen de hacer el servicio o el producto, ¿no? Es correcto. Sí, ahí digamos que hasta ahorita, creo que en el ejemplo hasta ahorita ni siquiera hemos tocado el segundo orden, porque digamos que ahí estamos hablando de nada más de, ok, al final facturamos tanto, pero y ahí es cuando te platicaba al inicio del tema de la huella, es de que también, o sea, eso fue hacia atrás, digamos, antes de construir, en este caso, tu edificio, pues tuvieron que haber pasado cosas y hubieron industrias con las que tuviste relación. Pero también no nos podemos escapar o no nos podemos olvidar que también hacia adelante el hecho de que ustedes llevaron a cabo una actividad económica genera también impactos y digamos, efectos indirectos, por llamarle de alguna otra manera, que tampoco hubieran sucedido si ustedes no realizan la actividad empresarial. Correcto. Buenísimo. Pues espero que haya quedado claro esos conceptos para ya poder entrar de lleno a los resultados y a toda esta plática del estudio que se hizo. Y creo que sería bueno empezar, bueno, diciendo que según el estudio, la industria del desarrollo inmobiliario y construcción, pues ha venido creciendo de una manera muy estable, ¿verdad? Creo que es un producto, pues la construcción y el desarrollo que van de la mano, que siempre es necesario, ¿verdad? Conforme vamos urbanizándonos más y vamos creciendo como población, pues es un bien obligatorio, ¿verdad? Necesario, por lo cual creo que esa es la razón que aunque vengan pandemias y todo, pues ha venido creciendo. Contanos, Ricardo, vos cómo ves que ha venido creciendo el sector en los últimos años, cómo nos fue en el 2020, ¿verdad? Que creo que a todo el mundo le pegó fuertemente el tema del COVID, y cuáles son los pronósticos en estos siguientes años, que pues ahorita estamos 2022, 2 años después del inicio de la pandemia, y ya estamos viendo unos efectos ahí medio rebote de esto, ¿verdad? Pero contanos ahí cómo lo ves. Pues de inicio vale la pena mencionar que el sector, bueno, y aquí vale la pena también hablar un poquito de clasificación o nomenclatura internacional, llamémosle. Porque, y esto lo digo porque cuando o sea, alguien llegara a contrastar las cifras que vayamos a mencionar, aquí estamos hablando digamos, de dos sectores como están clasificados en las cuentas nacionales del Banco Central y que siguen una nomenclatura internacional, que es el sector de la construcción, obviamente restando la parte de construcción de obra civil, que eso pues no es parte de su sector, sino más que todo el desarrollo inmobiliario o la construcción sí. Inmobiliaria, pero eso por un lado, la parte de construcción, pero también en la nomenclatura de cuentas nacionales hay un sector el sector inmobiliario, de servicios inmobiliarios. Entonces, ahí lo que hicimos fue, para este estudio, mezclar ambos sectores, como para poder tener toda la cadena, digamos, de lo que ustedes significan. Entonces, hago esta aclaración porque obviamente el sector de construcción marca una cifra, un crecimiento, y el sector de desarrollo inmobiliario otra, pero aquí lo estamos tomando los dos como uno solo. Y lo interesante es que este sector combinado es un sector que tiene un Producto Interno Bruto de alrededor de 73.400 millones de quetzales. Para un comparativo internacional, para quien no nos esté escuchando de Guatemala, sino de otros países, casi 10.000 millones de dólares anuales de Producto Interno Bruto. Para un Producto Interno Bruto de 83.000, más o menos 85.000 millones de dólares en total, pues pueden dimensionar que 10.000 es casi un octavo de la economía nacional, ¿verdad? Y sí, lo más interesante también es de que es un sector que viene creciendo en promedio, e incluso tomando en cuenta el año 2020, que obviamente fue un año malo para toda la economía y el sector
no se escapó. Ese es un crecimiento real promedio de 4.4% anual. Recordemos que Guatemala crece en alrededor entre 3 y no más de 3.5%. Entonces, es un sector que durante los últimos 6, 7 años ha venido creciendo en promedio casi un punto porcentual por encima de lo que viene creciendo el país. Entonces, obviamente es uno de los sectores líderes y que vienen impulsando el crecimiento de la economía, ¿verdad? De hecho, solo para resiliente, ¿va? Sí, no, porque para poner en comparación, por ejemplo, solo el sector financiero y el sector salud han venido creciendo a un ritmo de crecimiento mayor, y el sector salud, obviamente, en ese caso sí influido por la pandemia, porque fue un sector que se dinamizó por obvias razones en 2020, ¿verdad? Pero digamos que quitando ese sector que tiene un factor coyuntural muy importante, pues solo crecen por debajo del sector financiero. Entonces, pues obviamente es uno de los motores de crecimiento del país. Sí, súper. ¿Y cómo ves los pronósticos para, para el sector en estos siguientes años? Yo creo que hay que hacer una diferencia. Sí, creo que hay que hacer una diferenciación entre los factores muy coyunturales o que están moviendo los mercados ahorita con temas más estructurales de los que lo que pueda estar pasando ahorita no afecta tanto. ¿Por qué? Porque obviamente, y seguro ya ustedes están siendo testigos, el efecto de precios se está sintiendo muy fuerte, les pega a ustedes por un lado porque los insumos el precio de los insumos están creciendo a un ritmo muy fuerte, pero también le pega al consumidor, porque el consumidor ante precios más altos y si sus salarios, digamos, no equiparan ese aumento de precios, que es lo que estamos viendo ahorita, pues tienen menor poder adquisitivo, y clientes con menor poder adquisitivo pues tienen el riesgo de consumir menos, ¿verdad? Entonces, obviamente eso le puede jugar en contra, y seguro es uno de los riesgos para este año, 2022, por lo menos. Pero también recordemos que Guatemala, y lo mencionabas hace un momento, está en un proceso de urbanización muy fuerte. Entonces, y eso, digamos, se escapa un poco de la pandemia o del efecto de precios ahorita, sino en la transición demográfica hacia mayores niveles de urbanización, pues sin duda es una oportunidad que no se termina este o el otro año, sino creo que es una transición que vendrá por lo menos los siguientes 10 años. Y si a eso le sumas el ingreso de remesas, pues también en el interior va habiendo algunas potencialidades importantes también, porque aunque los precios estén subiendo, pues las remesas están creciendo 30-32%, entonces también hay una oportunidad por esa vía. Entonces creo que hay una combinación de factores, algo muy peligroso en el muy corto plazo, pero tendencias que no se destruyen, o que digamos que lo que está pasando ahorita probablemente no lo muevan, que le generan oportunidades a ustedes, especialmente fuera del área más metropolitana. Sí, quiero regresar, te voy a hacer una pregunta antes, pero después regresar al tema de la urbanización, y que si tenés algunos datos de cómo venimos creciendo en eso. Pero ¿vos crees, o cuál es la tendencia en los mercados cuando existen esta salsa de precios tan grandes como lo estamos viendo ahorita, pues por inflación, por crisis logística, por lo que sea que está pasando? Pero ¿tienden los precios a regresar a lo que estábamos en años anteriores, o normalmente se quedan en lo que está y ya no vuelven a bajar, y estos son los nuevos precios de ahora en adelante? Mira, también hay un dicho en economía que dice que la solución a los precios altos son los mismos precios altos. ¿Por qué? Porque el mercado se va a autorregular. Entonces, al final, pues, los precios tan fuertes de algunos productos que estamos viendo ahorita, lo que sucede es que las personas ya los dejan de consumir porque pues, no alcanza con el presupuesto, y entonces el mismo efecto de oferta y demanda y la misma ley de oferta y demanda termina ajustando los precios. Pero en algunos productos la realidad es de que tampoco, o sea, a periodos inflacionarios fuertes tampoco le siguen periodos deflacionarios o de crecimiento negativo en los precios. O sea, lo que sí esperaríamos nosotros es de que pues, un ritmo de crecimiento, por ejemplo, en Estados Unidos de casi 8% de inflación, pues no se sostenga, pero aún cuando la meta de inflación de la Fed es de 2%, pues significa que los precios sí siguen aumentando, aunque a un ritmo muchísimo menos fuerte, pero que los precios pues, sí siguen evolucionando al alza. Entonces, creo que depende mucho de productos específicos, pero en general no se suelen ver periodos deflacionarios, sino que los precios se estanquen o crezcan a una velocidad mucho más baja, pero sí que sigan avanzando, ¿verdad?
y pues, o sea, no bajan. Y ahí entra el tema cabal que también lo mencionabas, donde ahorita tuvimos un crecimiento de precios así muy fuerte en corto plazo y en ese mismo plazo el poder adquisitivo de las personas, familias, pues no aumentó en ese mismo nivel. Entonces esa brecha que se generó para poder adquirir, en nuestro caso, productos inmobiliarios, pues sí pega realmente o sea, en todo tipo de segmento, pues porque digamos que las clases medias altas cada vez van más para abajo, porque pueden adquirir productos no tan costosos, ¿verdad? Que se vuelven más costosos. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, vamos a poder tener que el poder adquisitivo simplemente o la cantidad de inmuebles que se pueden vender o el porcentaje que se puede facturar simplemente va a ir decreciendo, perdón, cada vez más en el tiempo. ¿O cómo funciona? Sí, no, mira, yo lo que creo es de que el ajuste es ahorita en el corto plazo, o sea, en el corto plazo y dependiendo del segmento que cada empresa atiende, pues probablemente se verán en mayores complicaciones, o sea, los segmentos más populares ahorita, cuyos presupuestos son más apretados y cuando los precios se incrementan en la velocidad que estamos viendo ahorita, pues tienden a ser los más lastimados, digamos, gamas más altas o estratos más altos, lo que tienden a hacer es a discriminar entre un producto y otro. Sí. O sea, igual todos los estratos salen afectados, pero digamos, algunos tienen más márgenes para poder jugar y otros pues sí terminan solo sacrificando algunas cantidades demandadas de algunos productos. Pero eso por un lado. Ahora también, ante el fuerte efecto inflacionario, también se va abriendo la oportunidad porque las personas que tienen pues, disponibilidad de inversiones, lo que van haciendo es viendo dónde puede haber mayor rentabilidad y obviamente pues digamos, ahorita el sector financiero, ante las tasas de interés bajas que están y el fuerte efecto inflacionario, pues meter la plata al banco no termina siendo la mejor opción. Entonces ahí, pues, opciones como bienes inmobiliarios terminan siendo una alternativa de inversión atractiva. Entonces, creo que también hay que entender todos esos segmentos, digamos, o sea, para el consumidor que tiene un presupuesto muy apretado, pues obviamente sí le toca discriminar y sacrificar algunas decisiones de compra, pero también para la persona que tiene disponible para inversiones, ahorros en el banco, pues a estos momentos creo que no termina siendo la mejor opción. Entonces se tiende a buscar otro tipo de alternativas de inversión en donde obviamente ahí salen a lucir ustedes. Sí, yo creo que en efectos del cliente final que quiere comprar un inmueble y su capacidad adquisitiva pues es menor, lo que tiende a hacer es que los productos necesitan ser más pequeños, ¿verdad? Para que, o sea, lo que antes comprabas con tu capacidad adquisitiva 80 metros cuadrados, ahora vas a poder comprar 70 metros cuadrados, ¿verdad? Eso nos obliga a tener que hacer productos más pequeños, lo cual también tiene sus complejidades según pues las normativas y la demanda, ¿verdad? Que uno de las complejidades más difíciles en desarrollar productos pequeños es el bendito parqueo, ¿verdad? Que aunque sean 80 o 70, necesitan la misma cantidad de parqueo y entonces se vuelve ahí un conflicto de precio porque el parqueo es caro, ¿verdad? Y siempre necesitan parqueo, pero en menos metros cuadrados se diluye menos, entonces se vuelve complicado. Entonces, es un panorama difícil que obviamente, como decís, el mercado se regula y obviamente hay que buscar la forma de eficientar, de innovar, de buscar productos que van acorde al segmento que uno está buscando, ¿verdad? Pero la verdad es que sí ha estado complicado. Y me gusta mucho lo que decís también, que es una duda que me hacen a mí muchos de inversionistas que quieren entrar a proyectos inmobiliarios, que dicen, ¿será que es buen momento para invertir ahorita? ¿Vos qué les dirías a ellos? Ya respondiste un poco, pero ¿qué les dirías si es buen Sí, momento para invertir? pues creo que lo que sí hay que evaluar también es la saturación en el mercado para ciertos estratos, digamos, de lo que ustedes atienden, porque al final, pues para un inversionista entendería que el objetivo es luego poner y poder rentar, digamos, o sea, utilizarlo como una inversión, ¿verdad? Entonces, esa parte, Claro. digamos, sí creo que hay que prestarle un análisis muchísimo más detallado, pero en la parte de tengo dinero disponible y lo quiero invertir, pues,
obviamente, y no es que no me guste el sector financiero, pero pues las tasas de interés, digamos, la expectativa de retorno que hubiera con una inversión inmobiliaria pudiera ser más alta que, pues, no sé, digamos, en un fondo a plazo fijo, la tasa de interés estará en no más de 3-4%, aún si se invierten en bonos del tesoro del gobierno, es una tasa de 6%. Entonces, si la expectativa de que el proyecto inmobiliario puede dar una rentabilidad por encima de ese 6%, pues creo que la oportunidad ahí está, ¿verdad? Sí, seguro. Lo único es que es a un mediano plazo, ¿verdad? Un proyecto inmobiliario son 3 años, 4 años y un poco la mentalidad de esperar 3 años es complicado, ¿verdad? Pero sí, al final el rendimiento anual de un proyecto inmobiliario y también analizando en el espectro riesgo-rendimiento de todas las oportunidades de inversión que existen en el mercado capitales, pues creo que es el activo que mejor parado está entre todas, ¿no crees? Sí, no, totalmente, porque luego pues quedaría otro tipo de alternativas que digamos que en Guatemala pudieran ser un poco limitadas, pero entrar a mercados bursátiles o incluso pues ahorita muy de moda las criptomonedas, pero pues ya vimos como el Bitcoin pasó de 50 a 30 en nada, pues entonces Sí. obviamente pues sí tiende a ser muchísimo menos riesgoso y ahí también depende pues de qué tanto apetito al riesgo tiene uno, porque obviamente pues este tipo de volatilidades en los mercados bursátiles o en las criptomonedas pues da ciertas oportunidades si uno las sabe aprovechar, pero pues obviamente está expuesto a un riesgo muchísimo más alto del riesgo que puede estar expuesto uno con un inmueble, ¿verdad? Sí, ahí también depende del perfil de inversionista que seas. Si sos un inversionista a largo plazo, tal vez alguna criptomoneda sí pudiera funcionar, pensando de aquí a 10 años, va, el Bitcoin puntualmente. Si es a corto plazo, sí, cero estrategia invertir en Bitcoin, porque si no tendrías que estar ahí todos los días tradeando, vendiendo Sí, y comprando para ver. ¿No? el estrés de andar monitoreando eso debe ser horrible. Entonces, sí, no, Sí. creo que cabal, o sea, depende del apetito de riesgo y del panorama o el plazo que tiene uno para los retornos de la inversión, ¿verdad? Buenísimo. Ahora sí, regresando al tema de cómo Guatemala viene en un crecimiento de urbanización, el cual genera una oportunidad enorme, no solo pues para todo el país, ¿verdad? No solo Ciudad de Guatemala, que es la que más adelante va de todas las ciudades, o municipios, pero hablamos un poco en qué porcentaje estamos, cómo se proyecta que vienen los siguientes años y cómo podemos capitalizar esa oportunidad en nuestro sector de desarrollo inmobiliario y construcción. Sí, mira, según estadísticas oficiales que tuvimos acceso y que están en el estudio del INE, del Instituto de Estadística, la Ujú. mayor parte de los metros cuadrados que se están autorizando aún al día de hoy son en Ciudad de Guatemala o en los municipios del departamento de Guatemala. O sea, no podemos evitar seguir mencionando pues la mayor oportunidad, digamos, pues sigue estando en el área metropolitana. Pero lo que sí es interesante es que cuando analizamos el crecimiento, o sea, digamos, cómo va evolucionando en los últimos 7 años la autorización de metros cuadrados, Guatemala ya se va quedando rezagada. Ya no es, digamos, o sea, aunque sí es donde más se están autorizando metros cuadrados, no es donde más están creciendo, más están acelerando. De hecho, miramos departamentos como Huehuetenango, que tiene un crecimiento de promedio de que los metros cuadrados van creciendo 74% cada año en los últimos 6-7 años. Un poquito Ujú. menos, pero también Santa Rosa, Zacatepeques, Jalapa, Zacapa, Quetzaltenango, son los departamentos en donde más están creciendo. Entonces, pues esto es muy congruente también con estudios, digamos, como el que se hizo de las ciudades intermedias que hizo el gobierno de Guatemala y Fundesa hace unos años, de aquellas ciudades, digamos, o intermedias o que se conocen como Tier 2 Cities, que obviamente no es el área más metropolitana, pero que sí son áreas urbanas importantes y coinciden con la mayoría de estos departamentos que te mencionaba. Entonces, pues claramente no solo fue, digamos, una oportunidad abstracta que se identificó, sino que obviamente, pues si hay metros cuadrados autorizados, significa que hay empresas y hay inversiones inmobiliarias que se están realizando, obviamente en su más grande porcentaje
son de índole residencial, pero también en algunos casos también son comerciales que se están haciendo en estos departamentos y que pues obviamente pues despiertan ese interés en esas ciudades que sus características son diversas, ¿verdad? Te mencionaba hace un rato el tema de remesas, que creo que es vital o ha sido vital en el desarrollo, por ejemplo, de Huehuetenango y algunas partes fronterizas con México y del occidente del país. Entonces, pues ahí creo que hay una oportunidad bastante interesante, obviamente sin descuidar el área metropolitana que también continúa con su crecimiento, pero hay otras áreas a las que creo que no se les suele ver poner tanta atención, pero que igual están creciendo a una velocidad muy importante. Sí, que vale la pena que todo el mundo, pues, los desarrolladores lo tomen en cuenta, ya que pues, son buenas oportunidades que se pueden capitalizar. Obviamente hay algunos déficits, como lo decía al inicio, ¿verdad? De certeza jurídica en ir a invertir en estos otros municipios o departamentos, ya que ahí el tema de la subjetividad en los procesos, pues es todavía un tema importante que hay que verlo, ¿verdad? Y aquí, la verdad es que sin ir muy lejos, en el mismo departamento también hay complejidades de ese tipo, entonces creo que hay que ver cómo las mejoramos para pasarnos a estos departamentos, ¿verdad? Pero sí, el estudio dice que hay muy buena oportunidad de entrar ahí, ¿verdad? Ahora, habías mencionado que la industria inmobiliaria pesaba, dijiste un octavo, ¿verdad? Es como un 12% del PIB pues, en Guatemala. ¿Cómo, pues ustedes que tienen datos de Centroamérica, México, en otros países, cómo estamos en comparación en respecto a estos países? Mira, el porcentaje digamos, el peso del sector sobre la economía total es bastante homogéneo, digamos, para toda Centroamérica, incluyendo México también. El promedio del sector es de un peso de alrededor de 13% y nosotros estamos en 12.8, si no me equivoco, 12.4, perdón. Entonces, pues estamos bastante cerca, ¿verdad? Lo único es de que sí hay que hacer la mención que, pues, por la misma disponibilidad de los datos, el sector para el resto de los países sí incluye esa parte de construcción de obra civil, digamos carreteras y similares, ¿verdad? Que en el caso de Guatemala sí, por la clasificación sí pudimos abstraer esos datos, pero para el resto de países no. Entonces, pues sí pudiera estar influido en alguna medida porque en el resto de países estamos tomando una porción que para Guatemala no, pero digamos que en general pues es una clasificación muy homogénea y un peso muy similar al que tiene en toda Centroamérica. Ahora, lo que sí no es similar y es importantísimo mencionar es el crecimiento. O sea, recordemos que les mencionaba que el sector ha crecido alrededor de 4.4% sí, en los últimos 5 o 6 años. Para el resto de países esa no es la realidad. Te pongo el caso de El Salvador, el crecimiento promedio es de 0.8%, el caso de Honduras es negativo, menos 0.4%, el caso de México incluso es negativo también. Entonces ahí sí te está hablando de una evolución totalmente diferente en Guatemala respecto al resto de la región, a pesar cuando el sector tiene la misma representatividad o digamos que pesa lo mismo, pero el dinamismo de los últimos años del sector construcción en Guatemala sí es totalmente diferente al dinamismo que ha tenido en el resto de Centroamérica. ¿Aló, si me escuchan? Ya regresamos. Va, buenísimo.
Sí, se trabó un ratito ahí, pero sí, hablabas de... Ahí lo Si vamos a no, cortar, pues para... no sé si querés que te repita. Yo creo que, bueno, yo creo que estábamos en donde el dinamismo era completamente diferente. Si querés ir, repetí ahí y que cortamos para... Ah, buenísimo. Pues lo que sí es diferente, digamos, aunque el peso de los sectores, del sector de construcción y desarrollo inmobiliario es similar en todos los países de Centroamérica, lo que sí es diferente es el dinamismo o el crecimiento que ha mostrado el sector en los últimos 5 años, porque en el caso de Guatemala, que les explicaba que tenía un crecimiento promedio de alrededor de 4 o 4.4% en los últimos años. Para el resto de Centroamérica sí es diferente. El caso de El Salvador, por ejemplo, tiene un crecimiento de 0.8% en promedio, y para el resto de países, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, son crecimientos negativos, y en el caso de México también es un crecimiento promedio de menos 0.8% en los últimos 5 años. Entonces, aun cuando el crecimiento aun cuando la representatividad del sector es similar, el crecimiento o el dinamismo que está mostrando en los últimos años sí es totalmente diferente en Guatemala. Sí, pues, lo cual habla bien de nuestra industria en el país, ¿no? Totalmente, ahí pues digamos influye el hecho también de que Guatemala fue el país que menos se contrajo en el año de la pandemia respecto al resto de países, ahí sí que no solo de Centroamérica, sino de toda América Latina o casi a nivel mundial. El hecho de que pues, la urbanización también está dando oportunidades aquí en Guatemala que no están en otros países, porque Guatemala ha sido el país menos urbanizado de toda América Latina. Entonces, cuando sos el menos urbanizado, pues también te toca ese camino por alcanzar al resto de la región. Entonces, eso que ya lo vivieron otros países, nosotros estamos entrando a vivirlo. Entonces, todo eso al final está dejando una configuración para el sector de ustedes, pues con mayores oportunidades que en el resto de la región. Buenísimo. Ahora hablemos de la huella económica, y uno de los resultados del estudio indicaba que la huella económica total del sector desarrollo y construcción representaba el 25.3% del PIB. Eso significa que uno de cada 4 quetzales, ¿verdad? Por ser 25%, que circulan en la economía de Guatemala proviene de nuestro sector. ¿Es correcto, como lo digo? Sí, digamos que o provienen o de alguna manera están relacionados con el sector. O sea, sí es totalmente cierto. Uno de cada 4 quetzales que circulan en la economía o fueron porque a usted le pagaron a su cadena hacia atrás, o fueron porque ustedes pagaron salarios o porque reinvirtieron utilidades, pero directa o indirectamente tienen que ver con el sector de desarrollo y construcción inmobiliaria. Buenísimo. Otras métricas que salieron del estudio bien interesantes es, porque lo pasamos a metros cuadrados, ¿verdad? ¿Cuánto se generaba en huella económica, en impuestos, etcétera, etcétera, por metro cuadrado desarrollado? ¿Cuál es el impacto? Y quería que lo mencionáramos, porque al final dimensionar todo esto de la huella económica y 73.000 millones de quetzales o 10.000 millones de dólares, pues son números estratosféricos, y bajándolo un poco más a lo que nuestra industria está acostumbrada, que es decir, un metro cuadrado, ¿cuánto genera? No sé si tenés ahí los datos de lo que sacamos, de lo que se sacó, pues que cada metro cuadrado generaba en huella económica, en impuestos, en salarios, que también era importante, y una métrica súper importante, cuántos empleos directos generaba pues nuestra industria. Sí, mira, fueron distintas mediciones. Primero, digamos, y regresando al tema de huella económica, cada metro cuadrado generaba una huella económica de 45.000 quetzales. 45.000 quetzales, estamos hablando, son que más o menos un poquito más de 5.000 dólares por metro cuadrado en huella económica. Y aún tal vez más importante es el tema de empleos. Cada 10 metros cuadrados, digamos, obviamente todo esto son estimaciones promedio o parámetros, ¿verdad? Pero Sí. en promedio, cada 10 metros cuadrados de construcción implican la generación de un empleo directo.
Y eso es importante porque estamos hablando de empleos directos, totalmente atribuibles a ustedes. O sea, aquí no estamos hablando de los empleos que se generaron en la cadena o de los que, digamos que como los empleados consumen, entonces se generan empleos en retail o cosas así. No, o sea, aquí son que cada 10 metros generan un empleo directo en la industria de la construcción o desarrollo inmobiliario. Entonces, esto también es bien importante porque a la hora de dimensionar, pues hablamos, digamos, de hace un poco de un, digamos, de un inmueble pequeño de 70 metros cuadrados. Ese inmueble de 70 metros cuadrados hubiera generado directamente para su construcción 7 empleos. Entonces es bastante relevante en ese sentido. Y cada metro cuadrado genera alrededor de 4,000 quetzales anuales en salarios. Entonces, también bastante relevante porque cuando dimensionamos la cantidad de los millones de metros cuadrados que se construyen anualmente en el país, pues también implica millones en pago de salarios, ¿verdad? Y por último, teníamos una estimación de que cada metro cuadrado aporta alrededor de 800 o 900 quetzales en impuestos. Esto puede sonar poco, pero recordemos que estamos hablando de un metro cuadrado. O sea, dimensionemos cuánto se construye en total, pero cada metro cuadrado implica alrededor de 900 quetzales anuales en impuestos pagados al fisco en el país. Buenísimo. Yo creo que es bueno bajarlo o desmenuzarlo a este nivel para que todos los desarrolladores digan, ok, tengo un proyecto de tantos metros cuadrados, más o menos diga tantos empleos estoy generando. Un promedio, pues no quiere decir que el dato va a ser exacto para su proyecto, pero va a ser un promedio entre todo lo que analizamos, ¿verdad? Y al final creo que, hablando un poco en términos de generación de empleo, esta industria, pues contanos, pero creo que sí es un sector de alta generación de oportunidades laborales, ¿no crees? Totalmente. Fíjate que son alrededor de 400,000 empleos los que anualmente se registran que la industria genera. 400,000 empleos son bastante fuertes. Obviamente la mayoría formales, pero también pues, algunos temporales, digamos, por la misma coyuntura, la misma naturaleza del negocio, ¿verdad? Pero son alrededor de 400,000 empleos anuales los que generan, que al final representan pagos por hasta alrededor de 19,000 millones de quetzales al año. Entonces, pues también dimensionemos eso, qué significa para la economía nacional, ¿verdad? 19,000 millones de quetzales en pagos, eso equivale a alrededor de 4,000 quetzales en promedio mensuales de ingresos para sus empleados, que obviamente, pues nuevamente, esto es un promedio, ¿verdad? Pero utilizando eso de referencia, estás hablando de un promedio de salario sustancialmente por encima del salario mínimo, pues entonces también el salario mínimo. El salario mínimo está en alrededor de 3,000 quetzales, entonces estás hablando un tercio por encima del salario, sí, o sea, 1,000 quetzales, pero eso significa un tercio del salario mínimo, pues entonces, o sea, sí es un salario sustancialmente por encima. Buenísimo. Bueno, pues para ir terminando, Ricardo, por último, ¿cuál es tu perspectiva de la industria? ¿Qué debilidades ves vos que estás en constante análisis y buscamos las debilidades para ver qué oportunidades de mejora existen? Y también importante, con base a esta perspectiva tuya, ¿qué iniciativas crees que valdría la pena plantear, estructurar para poder mejorar el sector, que ya vimos que es uno de los pilares más importantes en la economía, y impulsando esta industria, pues mejoraríamos el país exponencialmente? Entonces, ¿qué nos podrías decir? Mira, yo creo que de inicio hay que reconocer también que el país tiene una gran debilidad, y eso lo evidenciamos también en una última parte del estudio, en cuanto a las condiciones de vida de las personas, que es algo que ustedes y la industria, pues, digamos, aporta directamente. El estudio hace énfasis, y esto también es un esfuerzo que nosotros en CABI realizamos por tratar de hacer esa evidencia de la carencia que tienen las familias guatemaltecas en algunas condiciones de vida. Y eso aprovecho también el espacio para el comercial, es un portal que nosotros tenemos gratuito para que
todos los, pues cualquier persona que quiera pueda tener acceso y puedan ir monitoreando a nivel municipal cómo están esas condiciones, digamos, de construcción de las viviendas, materiales de techo, piso, paredes, o si tienen acceso a agua, acceso a electricidad. Y entonces creo que esa es una debilidad muy fuerte, que digamos, o sea, no es debilidad de la industria, pero es una debilidad del país, que es una realidad al que la industria se enfrenta y que también puede pues, tener esa bondad o esa potencialidad de ir solucionando, ¿verdad? Entonces creo que ese es un tema muy importante que tenemos que prestarle atención y que creo que la industria de construcción y desarrollo inmobiliario se ve directamente relacionada. Ahora, ya más a temas de cómo, o de qué se viene para la industria, creo que una de las cosas que se viene fuerte es, por un lado, el tema de precios, que ya lo hablamos ahorita, pero que es una realidad y que puede ser uno de los retos más fuertes para este 2022 y probablemente 2023 también. Y a eso hay que sumarle que la respuesta de política que suele venir para el tema inflacionario es aumento de las tasas de interés. Y entonces, digamos, al tema de la desaceleración de la demanda por tema precios, meterle aumento a las tasas de interés, entonces pues es una complicación adicional para quien quiera comprar una vivienda, que generalmente pues viene financiada por el sector bancario, ¿verdad? Entonces, ahí creo que hay otro reto al cual prestarle atención, porque ya, de hecho, en Estados Unidos ya la Reserva Federal ya subió la tasa por primera ocasión desde 2018. Creo que aquí en Guatemala no va a ser tan inmediato, sin conocer las discusiones al interno, digamos, de la Junta Monetaria, pero intuyendo que el instrumento por el que se reacciona con la tasa de interés es la inflación, y la inflación en Guatemala sí está controlada porque están alrededor de 3%, entonces no habría la necesidad de reaccionar ahorita inmediatamente, pero al final es una tendencia que estamos viendo a nivel mundial. Bancos centrales, las primeras economías ya lo hicieron, aquí para ponerlo en contexto, Costa Rica, Colombia, México, República Dominicana ya subieron tasas. Entonces es muy probable, o digamos, la inercia mundial pudiera llevarse a que eventualmente pues, se va a reaccionar con aumento de tasas aquí en el país. Entonces ese es otro tema para tomar en cuenta, aunque yo pues sí creo que, y ahí digamos haciendo esos llamados o las reflexiones como lo que has hecho vos también para el sector público, pues creo que no habría necesidad ahorita de sobre reaccionar cuando pareciera que las cosas están controladas aquí a lo interno. Entonces creo que ese es un tema importante, pero pues ya más a largo plazo, pues creo que para ustedes hay oportunidades muy fuertes, muy importantes. Ese tema de cómo están creciendo, o sea, prestarle mucha atención a cómo están creciendo las ciudades fuera del área metropolitana creo que es clave, y es lo que puede determinar el éxito a más mediano plazo, porque obviamente hoy las oportunidades se palpan y se perciben aquí, pero si vamos viendo más a futuro, creo que las oportunidades sí se van siendo bien evidentes en otras latitudes fuera ya del departamento de Guatemala. Buenísimo, sí, no, está clarísimo. Pues bueno, Ricardo, un gusto haber platicado contigo. Esperemos que nos acompañes en algún otro momento aquí en Asti Podcast. No sé si algún contacto quisieras dejar para que te hablen por ahí. Buenísimo, no, gracias por la oportunidad y pues de inicio invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en casi todas como Central American Business Intelligence o Cavi Consulting, creo que es nuestro user en Twitter. Ahí estamos posteando, la verdad que bastante información de distinta índole para que pues, tratar de mantener a la gente al tanto de lo que sucede, el acontecer económico. Y para allá, pues, algún tipo de contacto más directo, pues igual mi correo rrodriguez@ca-medio-bi.com. Ahí estamos a las órdenes para poder atender cualquier consulta. Buenísimo. Sí, para cualquier consulta hay temas económicos con Ricardo. Está bueno, pues muchas gracias a todos, especialmente a ti, Ricardo, a todos por haber llegado hasta el final de este episodio. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. Les recuerdo también que compartan este contenido en sus redes, califíquennos en Spotify, califíquennos en Apple Podcast y nada, pues sigan escuchando ahí los siguientes episodios de Asti Podcast y muchas gracias a todos. Un saludo. Chao. Nos vemos.